Buenos días. Sean bienvenidos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística. Vamos a agradecer a Dios que nos esté permitiendo iniciar una jornada más. Le pedimos que su amor, su providencia y su misericordia nos estén acompañando en todas nuestras actividades. Que Dios nuestro Señor nos fortalezca en gracia y en salud, librándonos de toda enfermedad. Pedimos por todos ustedes, por sus familias, por sus trabajos, Dios los bendiga. Por todos nuestros bienhechores, que Dios y la providencia divina los asista. Por nuestros hermanos, familiares, amigos que están en el extranjero o en otra ciudad, que Dios los fortalezca, los libre de todo mal, de toda enfermedad y conduzca sus vidas por el camino del bien. En acción de gracias de David Mercado Acevedo por un año más de vida. En el novenario a la Inmaculada Concepción de María pedimos por Josefina Hernández Gálvez, por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Hernández Ramírez, Buenabat Soto, Bernal Flores. Dios los bendiga y acompañe. Por el eterno descanso de los sacerdotes que han perdido la vida a consecuencia del virus. Por Felipe García Palafox, al cumplir 9 días de haber fallecido. José González, Rubén Alan, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, Matías y Balbina Cilia, Melesio y Porfirio Guzmán, Narcisa Salazar, Maximino, Mario, Fernando y Eva Méndez, Pastora de Gante, Juanita Méndez, José Isabel Ponce Ruiz, Caritina Vieira, Revocato Miranda, Fidelia Gálvez, Octaviano Miranda y Arturo Carrión. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, estén con todos ustedes. Ante Dios, reconozcamos nuestros pecados. Hacemos nuestro examen de conciencia. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito. Favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos, para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá, apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua, el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiene su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Escuchamos en este pasaje del Evangelio de San Mateo la tarea de nuestro Señor Jesucristo en esa misión que tiene de anunciar el reino de Dios y de hacerlo presente. Nos dice este pasaje que recorría ciudades, poblados, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda clase de enfermedad y dolencia. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a hacer presente el reino de Dios y lo hace presente a través de estas acciones muy concretas. Predicar, recorrer, es decir, no estuvo sentado, no estuvo detrás de, hablemos de un escritorio, de una mesa, desde ahí dirigiendo la evangelización, no. Anduvo recorriendo ciudades y poblados de aquel tiempo. En los evangelios vemos todo lo que Jesús anduvo predicando: Cafarnaúm, Betsaida, Galilea, Jerusalén. Andaba por todos los pueblos, llevando el evangelio, anunciando el reino de Dios. Y esto que anunciaba, Jesús lo ponía en práctica curando, es decir, atendiendo las necesidades de las personas, curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, dándole la vista a los ciegos, como escuchamos el día de ayer, y curando a las personas de toda enfermedad y dolencia. Esa es la tarea de nuestro Señor: recorrer los pueblos, anunciar el reino de Dios y atender las necesidades de las personas. En ese quehacer de nuestro Señor se daba cuenta que las personas tenían necesidad de Dios, hambre de Dios. Dice el texto que andaban como ovejas sin pastor. Y siempre, esa es la realidad. Personas que tienen hambre de Dios, que quieren conocer a Dios, quieren vivir ese encuentro con Dios, y a través de la evangelización, a través del compromiso de todos nosotros bautizados, es llevarles, anunciarles esa nueva noticia que es el Evangelio.
compartirles la experiencia de Jesucristo vivo a tantas personas que lamentablemente desconocen, viven muy alejadas de Dios, desconocen su fe, y es necesario a ellos llevar el Evangelio. Esa es la tarea de nuestra iglesia, siempre ha sido la tarea, el ser misionera. Y ante esa realidad, nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacer oración. Rogar, dice, rogar, orar, pedir a Dios que envíe trabajadores a sus campos. Es ahí en donde nos unimos en oración pidiendo a Dios por el aumento de las vocaciones, tanto a la vida consagrada, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, como también en la vida laical, pedir a Dios para que en nuestros hermanos, en todos ustedes, surja ese deseo de evangelizar, el deseo de llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Gracias a Dios, aquí en la parroquia está el grupo de misión, que esa es su tarea, evangelizarse para que a su vez evangelicen a tantos hermanos nuestros de nuestra comunidad aquí de Chautla, que tienen hambre y deseo de conocer a Dios. Y fruto de la oración, pues hay muchos hermanos fieles, laicos, que se evangelizan para después compartir esta experiencia en aquellos grupos de misión, esta experiencia de Jesucristo vivo, Jesús el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y es ahí en donde nosotros debemos de participar de dos maneras. Si es de que he vivido alejado de mi fe, de la iglesia, pues acercarnos a esos grupos de misión para evangelizarnos. Eso debe de ser. Es decir, tengo hambre de Dios, quiero conocer a Dios, pues gracias a Dios hay muchos caminos para vivir ese encuentro con Cristo, conocerlo y amarlo. Principalmente los sacramentos, principalmente venir a misa, escuchar la palabra de Dios. Y si queremos profundizar en esa tarea de la evangelización, pues integrarme a un grupo de misión y con mucha humildad tener ese deseo de aprender, de conocer, para que descubriendo a Jesucristo, conociendo a Jesucristo, lo ame, y conociendo y amando a nuestro Señor, me comprometa yo con su mensaje de salvación, y así pues estar viviendo con alegría, con entrega mi fe. Necesitamos evangelizarnos. Hoy en día, aquí gracias a Dios, sí se percibe, pero no tanto como en las grandes ciudades, una enorme indiferencia religiosa, enorme. La gente ya no quiere saber de Dios, la gente no quiere saber de la iglesia, mucho menos de la salvación de su alma. La gente es muy fría en esa parte espiritual. Ahora todo lo quiere llenar con el celular. Ahí cree que está la salvación. Y su vida espiritual, su encuentro con Dios, totalmente olvidado. Ahí tenemos que evangelizar a tanta gente que se está alejando de esa experiencia espiritual, de ese conocimiento de Dios. A ellos tenemos que llevarles la buena noticia del Evangelio, decirles que Jesucristo está vivo, que Cristo está presente en su iglesia, en el mundo, que si nosotros le abrimos nuestro corazón, Jesucristo va a llenar nuestra vida y nos va a transformar y nos va a llenar de mucha fortaleza, de mucha esperanza. La gente que quiere conocer a Dios, tenemos que llevarles esa nueva noticia que es el Evangelio, esa gran noticia que Jesucristo es el Hijo de Dios, está vivo y nos ama y quiere nuestra salvación. Esto que acabamos de escuchar
Jesucristo que recorre los pueblos, que anuncia el reino de Dios, que cura a los enfermos y de toda dolencia a las personas que se acercan a Él. Esa es nuestra tarea como bautizados. Y en este tiempo de Adviento, en donde se nos permite reflexionar sobre la venida escatológica de nuestro Señor, vivimos esperando ese final de los tiempos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en donde todos seremos juzgados. Vivimos en esa espera. Cristo va a volver, Cristo va a regresar. ¿Y cuál es la invitación? Estar atentos, vigilantes, despiertos, con nuestra lámpara encendida. No te confíes, no pienses, para que venga Cristo, ¿cuántos años no faltan? No te confíes, porque la última oportunidad será el último día de tu vida aquí en la tierra. Cuando Dios nos llame, hasta ahí tuvimos para estar preparados, atentos y vigilantes. ¿Cómo debemos de estar atentos, preparados? Lo que hoy nos dice el Evangelio, haciendo oración. Ser personas de oración, alimentar nuestra vida espiritual, acercarnos a Jesucristo, leer su palabra, meditar su palabra, dejarnos iluminar por su palabra, y la oración que nos lleve a esforzarnos por vivir en el estado de gracia, en su presencia. La oración nos tiene que alimentar para descubrir que vale la pena renunciar al pecado, lo que reflexionábamos ayer, renunciar a la oscuridad, a las tinieblas, dejándonos iluminar por la luz que es Cristo, y de esa manera, viviendo en gracia de Dios toda la vida, pues vivir esperando ese encuentro definitivo con nuestro Señor cuando Él nos llame. Que la muerte nos sorprenda en estado de gracia, que la muerte nos sorprenda siendo iluminados por la presencia de Jesucristo y no viviendo en tinieblas, no viviendo en la oscuridad. Hacer oración, estimados hermanos. Y la oración, como nos dice el Evangelio de hoy, se tiene que proyectar en acciones. Jesús pide que se haga oración para que mande trabajadores a sus campos, pero también envía a sus trabajadores, envía a sus discípulos. Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos, a los enfermos, resuciten muertos, echen fuera a los demonios. Es decir, vayan a hacer el bien, vayan a vivir el Evangelio haciendo el bien a las personas. Esa es la otra parte, estimados hermanos. En la oración, llenarnos de la presencia de Jesucristo y descubriendo la presencia de Jesús que llena mi vida, ahora sal a evangelizar, sal a hacer el bien, porque imagínense, somos muy piadosos haciendo oración, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien a un hermano, a un semejante, somos indiferentes, somos apáticos. Cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de socorrer a alguien, de hacer una buena acción, no lo hacemos. Creemos que bastó con haber rezado un Padre Nuestro y un Ave María. Y aunque a la hora de poner en práctica nuestra vida de fe, seamos totalmente indiferentes. No. Llenarnos de la presencia de Jesús, perseverar en la oración y salir a vivir el Evangelio. Vívelo en el trato con tus semejantes, haz el bien, predica con el ejemplo, predica con las obras. ¿Por qué crees en Jesucristo? Es decir, que se reflejen los frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué estás produciendo?
al vivir el encuentro con Jesús. A todo árbol se le conoce por sus frutos. Podemos ser muy piadosos, podemos participar en muchos apostolados, pero si tus frutos son egoístas, si tus frutos son de avaricia, si tus frutos no son de amor, pues quiere decir que te falta mucho, mucho por crecer. Todo lo que vivimos al participar en cada Eucaristía, al leer la palabra de Dios, al hacer oración, salgamos a ponerlo en práctica, a vivirlo en el trato con nuestros semejantes. Como Jesús manda a sus discípulos, salgamos a hacer el bien y que sean nuestras obras las que reflejen que nos estamos comprometiendo con el Evangelio, que en verdad creemos en el Evangelio. Las obras, estimados hermanos, nuestra iglesia tiene que crecer, primero Dios, y tiene que santificarse en la oración, alimentando la vida espiritual, viviendo los sacramentos. Y todo ello se tiene que proyectar en nuestras acciones. Eso es lo que se espera de un buen católico, de un buen hijo de Dios, que sus obras reflejen el por qué está creyendo en Jesucristo y por qué está siguiendo a Jesucristo. Imagínense ustedes, saliendo de misa, me dedico a robar, a transar, a cometer injusticias, a mentir, a causarle daño a mi hermano, a mi prójimo, y me siento tranquilo porque ya vine a misa. Y aunque tus obras sean totalmente desastrosas, totalmente carentes de amor, totalmente carentes de Cristo, no puede ser, no puede ser. En otras palabras, no te justifiques creyendo que basta con estar sentado en misa para después hacer de tu vida un desastre. No te justifiques, eso no quiere Dios. Nuestro Señor quiere que alimentemos nuestra vida espiritual, que alimentemos nuestra vida de fe y que salgamos a vivir haciendo el bien a nuestros hermanos allá afuera, en el trato ordinario con todas las personas. Eso es lo que se espera de todos. Pues este tiempo de Adviento es un tiempo propicio para acercarnos a Dios, para reflexionar y pensar que un día esta experiencia terrenal se va a terminar, un día vamos a morir. ¿Y cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Qué estoy haciendo con todos los dones, talentos, con todas las bendiciones que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a entregar cuentas todos. Benditos a Dios, que esa es la mejor democracia que hay. Todos tenemos que entregar cuentas a Dios. Por eso todos los días agradezcamos a Dios que nos permite vivir y a trabajar por nuestra salvación, y en ese entregarnos a la tarea de anunciar, de vivir el Evangelio y de anunciar ese Evangelio, pues salgamos a hacer el bien, salgamos a lo que Jesús les da a sus discípulos. Salgan a curar a enfermos, a curar de toda dolencia, a expulsar a los demonios. En pocas palabras, salgan a hacer el bien. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. Pues que Dios nos bendiga, que Jesucristo, que ha prometido volver, regresar al final de los tiempos, nos dé la gracia para rectificar en nuestro camino aquello que anda mal, convencernos de que vale la pena estarnos consagrando a Él, a Jesús, y dar un cambio en nuestra vida, renunciando a la maldad, al pecado, viviendo en gracia de Dios y anunciando su Evangelio con nuestras acciones, con todas nuestras buenas obras. Y primero Dios, lo que vamos a celebrar el 24 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues que sea el nacimiento de Jesús lo que nos aliente y motive
saber que Cristo ha nacido para salvarnos, saber que Jesucristo nos trae su amor, su paz, pues permitamos que así suceda, que el nacimiento de Jesús nos llene de su amor y de su paz, nos transforme para ser mejores personas. Así se lo pedimos a Dios, pónganse de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto ama al mundo que le dio a su Hijo único, y digámosle con fe: te rogamos, Señor, todos, para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, oremos. Para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles, oremos. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Pedimos por todas las mamás, las mujeres que están esperando un bebé, para que amen y defiendan la vida, para que no tomen la decisión de abortar, para que se sientan bendecidas por Dios al ser transmisores de la vida, roguemos al Señor. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, continuamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Hosana al Señor, bendito el que viene. En el nombre del Señor. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos Felipe García, José González, Rubén Alan, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, Matías y Balbina Cilia, Melesio y Porfirio Guzmán, Narcisa Salazar, Maximino, Mario, Fernando y Eva Méndez, Pastora de Gante, Juanita Méndez, José Isabel Ponce, Caritina Vieira, Revocato Miranda, Fidelia Gálvez, Octaviano Miranda y Arturo Carrión. Perdónales sus pecados y concédeles la salvación eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por David Mercado Acevedo, que cumple un año más de vida, y Josefina Hernández. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendigamos al Señor, que nos nutre caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Se ponen en pie, oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Se nos informa que esto del virus, lamentablemente, los casos siguen aumentando. Esperemos en Dios que aquí en la comunidad no se presente esa situación. La invitación es a cuidarnos. Por favor, donde quiera que vayamos, lleven su cubrebocas, lleven su gel y guardar la distancia.
por nuestra salud y la salud de las personas que nos rodean. Tengamos caridad, pues, o seamos responsables. Usemos el cubrebocas, por favor. Para las festividades del 12 de diciembre, que es lo más cercano, aquí en la parroquia habrá 3 celebraciones eucarísticas, a las 6 de la mañana, como todos los días, al mediodía y a las 5 de la tarde, para que en cualquiera de esos horarios, quien desee venir a participar de la Santa Misa, bienvenidos. La cuestión está de que el cupo de personas pues es limitado, más o menos 90, 100 personas. Una vez llenándose la capilla, como hemos hecho en otras ocasiones, se va a cerrar el zaguán por la salud de todos. La invitación, como se nos ha indicado a través de la televisión, es vivir ese día 12 de diciembre. Quien pueda asistir a misa, pues adelante, con todos los lineamientos de salud. Pero quien no, pues en su casa, sintonizar a través de la televisión, en nuestro caso a través de las redes sociales. Se nos invita a poner nuestro altar ese día 12 de diciembre, nuestra imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, una veladora, un arreglo floral, en familia rezar el Santo Rosario, en familia cantarle las mañanitas a la Santísima Virgen, pero allá en su hogar, para evitar la fiesta que nos lleve a correr peligro de ser contagiados. Ojalá seamos responsables, no descuidemos la parte espiritual, porque todo se puede, y celebremos y honremos a la Santísima Virgen de Guadalupe de esa manera. Para las posadas, se van a llevar a cabo las posadas aquí en la capilla. Igual, todas las personas que deseen venir, no creo que lleguen a más de 100, se va a rezar el Santo Rosario aquí en la capilla, se pide posada, cumpliendo las normas de salud, y no habrá procesiones, no habrá piñatas, y si alguien, el que le toca la posada, va a dar algún aguinaldo, se va a repartir terminando la posada para que en su casa, pues allá lo degusten. Lo importante es no propiciar conglomeración de personas. Para la Navidad lo mismo, primeramente Dios, nuestra misa de Navidad, se acuesta el niño Dios y pues todos a su hogar a celebrar en familia, evitando las reuniones con mucha cantidad de personas. Y lo mismo en Año Nuevo, y lo mismo ya les indicaremos para la procesión con el Santísimo Sacramento el día 1 de enero. Por favor, pues, seamos responsables, respetemos a nuestros semejantes, cuidándonos y cuidando a las personas que nos rodean. Que Dios nos bendiga, que la Santísima Virgen de Guadalupe nos siga protegiendo, librándonos de toda enfermedad. Nos encomendamos a María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuídense mucho, que tengan un feliz día.